Buenas noches. Bueno, os voy a haceros un poquito la introducción de lo que va a ser este acto. Después de presentaros lo que es el acto, le daré paso al alcalde. Y primero vamos a presentar el proyecto cofinanciado con FEDER de la Casa Museo Ingeniero Mira. Para eso contamos con la presencia de Ángel Rocamora, que ha sido el redactor del proyecto. Y después, cuando Ángel termine, vamos a pasar con la rehabilitación y musealización, con el proyecto del castillo, que se dedican 1.200.000 euros, la reforma del proyecto de reconstrucción de la muralla de Poniente y, bueno, catas arqueológicas. Esta presentación la llevarán a cabo el grupo RN Arquitectos y Habido Gestión, y lo presentarán José Amorós y David Busquier. Y ahora, sin más, les paso con el alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por acompañarnos pues a un acto ciertamente ilusionante, ciertamente que creo que va a marcar pues el futuro próximo también de nuestra ciudad. Sabéis que además de estos dos proyectos cofinanciados con fondos FEDER, como comentaba antes mi compañera Pilar, pues se suman también a otras actuaciones que se vienen desarrollando ya prácticamente desde el principio de la legislatura en 2015 en 4 focos muy importantes del patrimonio de nuestra ciudad. Como sabéis, también mañana vamos a tener la oportunidad de disfrutar del yacimiento de La Fonteta con unas visitas guiadas. Eso será mañana, aunque también tengo que deciros que se cubrieron ya las plazas porque eran limitadas y lamentablemente no vamos a poder dar cobertura a toda la demanda de personas. Esto se hará pues, en sucesivas visitas. Nos centramos hoy en 2 proyectos, como decía antes, pues muy ilusionantes y proyectos que van a marcar el futuro próximo de Guardamar. Para el proyecto del castillo, deciros que ya se han abierto las plicas. Han sido finalmente 6 las empresas que se han presentado al proyecto. 4 han pasado el corte, se les ha solicitado documentación pues para determinar qué empresa sea la que finalmente sea la adjudicataria del contrato, y queremos que esta adjudicación pues se lleve a cabo en las próximas semanas. Finalmente van a tener un periodo de trabajos en el castillo, como antes comentaba Pilar, pues para ponerlo en valor, para hacer todas las catas y demás, finalmente de 5 meses, es el tiempo que van a tener para poder desarrollar estas labores, con lo que pues puede ser una realidad que veamos ya todo absolutamente concluido pues para una fecha que podría rondar el mes de septiembre-octubre, podría estar absolutamente todo concluido y poder disfrutar del castillo de Guardamar con todo su esplendor. Y a mi derecha pues nos acompaña el responsable de Rocamora, que es la persona pues, que ha diseñado el proyecto del segundo de los fondos FEDER. En este caso les hablamos de la Casa Museo Ingeniero Mira. Ahí se va a ir una inversión que va a superar los 272.000 euros. Se pretende pues, modernizar toda la instalación, una instalación, como sabéis, pues, que con el paso de los años necesita evidentemente esa remodelación. El museo de la Casa Ingeniero Mira, la verdad es que también por su espectacularidad y por todos los documentos que vamos a poder disfrutar una vez esté remodelado, se va a hacer también un espacio muy visible y un espacio en el centro del municipio que va a quedar sin duda pues, a la disposición de todos los vecinos y ciudadanos. Yo sin más agradecer pues, a los técnicos que habéis venido a las 2 presentaciones. A mí me gustaría disfrutar como los demás, por eso creo que lo mejor es que nos bajemos y os cedamos el micrófono pues para que nos ilustréis, y posteriormente, pues si alguna persona de las que habéis venido tenéis alguna duda con respecto al proyecto, evidentemente entiendo que los redactores estarán a disposición pues para poder aclarar cualquier duda que os suscite durante la presentación de la charla. Gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar con la presentación de los 2 proyectos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy mejor arquitecto que orador, con lo cual hemos hecho una presentación que he querido traer diferentes documentos técnicos que conforman la primera parte que se presentó al ayuntamiento como una especie de memoria valorada previa, de una valoración sobre las posibilidades que tenía de intervención el proyecto, y
Y creo que entre documentos que nos han sido de interés para poder, digamos, anclar o ir teniendo los puntos de apoyo para poder proponer la propuesta general, y esos documentos técnicos creo que vamos a entender lo que hemos propuesto, ¿no? en esta arquitectura. Sabiendo que se presentaban los dos proyectos, hay una cronología que es lo que creo que le da carácter a Guardamar, que es lo que la ha tallado y le ha dado forma, la ha moldeado, que es la segunda intervención, que va a ser el castillo, y hay una fecha que es el 21 de marzo del 29, de 1829, que se produce el terremoto que destruye la villa de Guardamar hasta ese momento, y aparece en un nuevo emplazamiento, primero el castillo y luego esta segunda villa, que la Ramendi en 1830, y ya empezamos a hablar de carácter porque es un año después, cuando dices tenemos que reconstruir y volver a... Y quería traer como estos dos enclaves que son el objeto de esta reunión esta tarde, para poder explicar la intervención en la recuperación de esa memoria de Guardamar. Yo creo que es fundamental porque las dos pequeñas arquitecturas hablan del carácter de la persona que hace posible que la segunda intervención, la de la Ramendi, con una modificación y un control del paisaje, haga posible que siga Guardamar en esa segunda etapa después del terremoto y en el trazado racional del siglo XIX, agarrándose al sitio donde se piensa la ciudad, y luego la recuperación de la memoria de ese primer enclave, que es en el castillo, en la parte de arriba. He ido trayendo esos dos espacios porque todas estas imágenes nos han servido para poder trabajar y encontrar el tamaño o el valor del trabajo que queríamos traer a la recuperación y a la musealización de la figura del ingeniero Mira. Hay diferentes situaciones, especialmente la que me llamó la atención es que la figura del ingeniero Mira, más aparte del proyecto de frenar las dunas y de la repoblación de la topografía dunar de Guardamar para salvar el pueblo, el trazado nuevo, hace un registro etnográfico, un registro social espectacular. Y eso nos sirve para poderlo entender en su verdadera magnitud, ¿no? Que nos ha servido para poder entender a la persona y a la arquitectura, al lugar y a lo que nos ha llegado hasta nosotros. Estas imágenes, con esta casa que venimos a recuperar en el siglo XXI y que en ese trazado ya en una primera planta, con ventanas hasta abajo porque podía haber un terremoto y había que volver a salir por las ventanas para... son fisonomías que se modifican, arquitectónicas, que ocurren por la psicología y por la física de lo que había pasado, y que modifican ese aspecto arquitectónico y que hace que esta arquitectura sea brutal. Para poder entender ahora qué es lo que somos aquí en Guardamar. Esta doble componente en el desarrollo del proyecto museográfico es fundamental para poder hacer ese corrido de ida y vuelta y de entender no solo la arquitectura que visitamos como una pieza arqueológica, una pieza arquitectónica de primer nivel, sino cómo poderla explicar en el recorrido, desde la fijación de las dunas hasta esa parte más etnográfica o social de o modificación digamos, urbanística de la ciudad. Hemos disfrutado muchísimo con todo este material porque ha sido como una joya, y son cientos y cientos que van a construir una de las salas principales del desarrollo del proyecto. Esta sucesión es interesante porque justo en 1895, 94, 93,
es cuando se está produciendo como esta situación ya al límite, donde se plantea el proyecto de frenar las dunas, y hay una cronología de fotografías donde estas arquitecturas vegetales, bueno, y creo que hemos traído esta y esta para poder entender ahora lo que tenemos. Hicimos un trabajo de análisis previo donde analizábamos eso, que sí que hay dos servicios principales que son el punto de info y el museo. Funcionan, muchas veces entras a los sitios y dices, joder, esto está bien, pero puedes tocar quirúrgicamente ciertas cosas, modificas, le cambias el nombre y pueden llegar a funcionar mejor. En este caso, pasar a través hacía que sí que estuvieran los dos servicios sociales, que son ese punto info y el museo, pero que no sean todos los legibles. Necesitan que las arquitecturas y los lugares públicos sean fácilmente legibles, y en este caso, más aparte de reforzar el discurso, propusimos en un primer paso que esa intersección se podría corregir para que pudiera tener autonomía lo que era la casa del ingeniero Mira y autonomía el punto de info. Sí que es verdad que, más aparte de esa legibilidad, que bueno, aparecen con elementos básicos como cartelería y demás, sí que tenía que salvar pues como cosas básicas como aquello que nosotros mostrásemos de la nueva musealización para abrirla al público tenía que ser accesible a todos los niveles, a todos los puntos. Entonces, hay en esta toma de decisiones hay puntos que sí que se pueden llegar a visitar, pero no todo el mundo. Eso quiere decir que reforzamos lo que se puede visitar por todo el mundo. O corregimos ciertos puntos de la arquitectura que se pueden corregir y que no van a transformarla de una forma, alterándola de una forma, digamos, irreversible o fundamental, para que sea más accesible a mayor cantidad de público. Analizamos como lo que podía llegar a accederse de la puerta principal del punto info y si empezáramos a plantear de que la casa Museo del Ingeniero Mira se pudiera entrar por la puerta lateral. Esa puerta pasa a ser la puerta principal. Eso va a ser una sucesión de decisiones para ir reforzando la idea de autonomía. Hay elementos que no son autóctonos, que aparecen en capas de intervención sucesivas y que entendemos dudosos para poder entender la arquitectura de origen, la arquitectura original, y que podrían llegar a tocarse en algún punto, o fundamentales como la flecha de la izquierda abajo, que es un escalón para poder acceder, que tiene que resolverse para tener accesibilidad básica. Y así hay diferentes elementos que vamos, bueno, desde las unidades de exterior de aire acondicionado, cosas que ahora en lo cotidiano se van superponiendo porque funcionalmente ha ido haciéndose o resolviendo problemas que se iban dando y que ahora es el momento de analizar, corregir, pasar a limpio e intentar resetear para dar un nuevo formato más legible. Por ejemplo, esta sala en este momento tiene otros usos, pero se integra en el hilo argumental del nuevo proyecto museográfico. El pavimento no es original, las vigas sí, las carpinterías son originales y se han ido analizando tanto a nivel de patológico, de posibilidad de recuperación o así diferentes elementos. Y hay partes que entendemos que dentro de la sostenibilidad o dentro del control económico que tenemos que tener, tanto en esa recuperación o de la arquitectura como la parte de la musealización, hay partes que están bastante bien dentro del discurso. Le hemos intentado añadir de una forma natural y que aparecen con muy poca intervención o casi ninguna. Hay partes que, como digo, no van a ser accesibles para todo el mundo, pueden estar abiertas, visitables. El centro de control meteorológico, la parte es espectacular, las vistas son espectaculares, pero no puede subir todo el mundo. Entonces es una decisión de primer orden. Tú puedes explicar, puedes interpretar y puedes llegar a invitar a poder, pero no a poder subir todo el mundo si llega alguien que tenga un problema de motriz.
Entonces, en el discurso principal, para poder entender la casa y la figura del ingeniero, hemos intentado dejar esas partes que no son socialmente abiertas a toda la gente, a todo el público, fuera del discurso principal. Hay básicas, patologías, recuperación o intervención de encubiertas y demás. Esto es lo que nos encontramos y a la derecha es lo que proponemos. Corregimos esa intersección que se producía entre los dos programas del punto info, hay partes sin musealizar y decimos que se podía entrar y salir por el mismo sitio. Siempre con unas bolsas de control de grupos, con puntos de llamada de atención, donde se podrían producir audiovisuales, donde traíamos la duna, los sistemas de control y fijación dunar, donde había la vegetación en un primer grupo, donde en un segundo explicábamos ese componente antropológico que tenía el trabajo del ingeniero en la fotografía, espectacular en esa sala que recuperamos como musealización en una pantalla de todo lo largo que es la sala con un audiovisual de 3 proyectores para que todo el mundo, no en unas imágenes que puede ir viendo durante todo el discurso de fotografía, pueda verlas en un pase de fotos, de esas cientos de fotos que ahora se están recuperando para poderlas exponer y proyectar. La otra sala donde proponíamos esa evolución urbana para poder entender la ciudad como llega hasta el día de hoy, desde esos cambios tan convulsos, y la última parte, esa parte social y la de la casa forestal, la de la casa del despacho, la casa del ingeniero, donde hay una última parte más de vida cotidiana y de uso original de la vivienda. Esto fue el primer trabajo de análisis, con piezas que vendrían a exponerse en el proyecto a posteriori, y que ya en el proyecto de ejecución lo que ya empezamos a delimitar con claridad, esos son los ámbitos, son documentos técnicos de trabajo donde hay ya una propuesta de intervención clara de esa puerta de acceso principal, que es el portón, donde va a haber una señalización clara de que eso es un espacio público, un museo o un espacio visitable, donde vas a entrar a un patio que lo recuperamos dentro del argumento museográfico como ese primer contacto del control de la naturaleza por parte del ingeniero, ese punto que sería la nueva puerta. Tocamos algo de arquitectura para poder no cruzarse en el recorrido de ida y vueltas, sino solo hacerlo en el punto de entrada, y corregimos unos cuartos húmedos que hay, tocando algo de arquitectura que no es original, para poder acceder al patio una vez que ha cerrado toda la circulación interior. Tocamos los techos no originales, tocamos ciertos elementos exteriores que ahora están en mal estado, como los canalones y bajantes. Volvemos a tratar el tema de accesibilidad para que sea accesibilidad total en toda la intervención museográfica y el punto info. Esas diferentes partes de musealización, el proyector de gran formato donde decimos que se pasarán esas fotografías del registro del ingeniero Mira. Diferentes partes de vitrinas que van a contener tanto los negativos, como la cámara fotográfica, como diferente material original del ingeniero en estas nuevas vitrinas. Y finalmente, para ahora que estamos trabajando, cerrando ya el pliego, como comentaba, el pliego de concurso para adjudicar la obra, hemos añadido diferentes elementos que entendemos que podrían ser de interés, que la empresa que pudiera acceder o que querer acceder al concurso podía proponerse reforzar parte de lo que nosotros hemos propuesto en el proyecto de ejecución. He traído son 15 o 16 puntos que hemos ampliado en relación a la propuesta principal, porque ya
cerramos en el presupuesto y controlamos muy bien para que lo que proponíamos se pudiera hacer de una forma razonable, pero dentro de esas propuestas que añadimos como deseables y que podrían llegar a ser objeto ahora de la intervención antes de final de año, proponíamos dos principales, que eran los aledaños, digamos, inmediatos a esa nueva fachada lateral para acceder a la casa del ingeniero Mira, pudiera ser un espacio público donde mandara el peatón, donde pudiera realmente llegar un grupo de personas y reunirse en la puerta, y ahora tiene un carácter principalmente de calle donde el coche manda y viene el encintado, es el que enlaza el encintado con la plaza principal del ayuntamiento, y donde nosotros proponemos que lo que es el aledaño que afecta de forma directa positivamente de la casa del ingeniero Mira al encintado de la acera y calle tuviera un tratamiento diferente, donde se pudiera producir eso, donde hubiese lugares de llegada, explicación e interpretación desde antes de entrar y previo a poder acceder al museo. Y luego hay otra intervención que, no por ser menor, es menos interesante, que proponíamos una especie de hito. Es una escultura donde está la cámara del ingeniero justo delante para poder empezar a explicar qué es lo que vas a poder encontrar en el interior, ¿no? Qué figura vienes a visitar. Traíamos diferentes trabajos de museográficos para poder entender que nosotros, a la hora de intervenir la arquitectura en este caso, tiene que ver con intervenciones, por ejemplo, como la del Museo de Aspe, donde la arquitectura es tan importante como los puestos. El contenedor es ya una almazara. En este caso hicimos una diferenciación muy clara entre lo que era histórico de lo que no era histórico, para poder poner en valor y poder interpretar una gran cantidad de piezas. En este caso son herramientas que tenemos que manejar para cada uno de los programas o lugares y yo creo que aquí la imagen que hemos traído de lo social y de lo arquitectónico, del control del paisaje y de ese registro social de la época, va a darle un carácter claro y súper potente a lo que ahora venimos a formatear en el proyecto de la casa del ingeniero Mira. Nada, con esto yo creo que he querido dar un marco general del trabajo entre lo técnico y los intereses que nos han ayudado y motivado para podernos también apoyar y desarrollar el trabajo que hemos venido aquí a poderos exponer muy en breve esta tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, lo primero. Gracias por la invitación. Vamos a intentar, de manera sucinta y lo más clara posible, acercarles el proyecto de rehabilitación y puesta en valor del Castillo de Guardamar. Como han comentado antes el alcalde y los compañeros, un hito importantísimo en la localidad y que en breve espacio de tiempo podría estar mucho mejor de forma visible que lo está ahora, en cierta medida. Bien, yo voy a hacer una introducción, no querría extenderme mucho, porque está claro que para hablar del castillo podríamos estar aquí prácticamente toda la tarde. Simplemente lo que voy a hacer es una contextualización histórica y geográfica muy rápida de todo el conjunto monumental, del por qué llegamos a esta intervención, qué nos ha planteado el castillo y qué ideas nos ha dado para poder plantear lo que ahora es el proyecto. Y básicamente entraremos en detalle en el propio proyecto en sí para que puedan comprender cuál es nuestra idea de futuro para este elemento patrimonial de marcada envergadura. Lo primero es centralizar el castillo. Rápidamente, todo el mundo supongo que lo conoce, pues el castillo tiene una principal posición estratégica geográficamente y estratégicamente, por supuesto, por situarse encima de un promontorio en el que pues, defiende todo el entorno más próximo y también puede defender cualquier tipo de ataque desde el mar.
realiza este promontorio una defensa natural en la que es muy bueno o muy accesible ese castillo para poder controlar todo lo que es el contorno. El castillo lo conocemos de muchas maneras, pero principalmente, que es lo que me toca a mí, luego el compañero Pepe hablará del resto de temas, principalmente lo conocemos gracias a las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo desde hace prácticamente 30, casi 40 años ya. Desde los años 80 se realizan intervenciones arqueológicas en el interior del castillo, en el flanco de la muralla oriental y meridional, y siempre son intervenciones desarrolladas de forma muy parecida a lo que va a ser ahora el proyecto que vamos a presentarles, siempre primero para la investigación y para el conocimiento de este elemento patrimonial como tal, pero también para su conocimiento, valga la redundancia, para el desarrollo de intervenciones de restauración y consolidación. Bien, estas intervenciones arqueológicas se realizan en el interior del recinto, como es el ejemplo de esta zona que les pongo en la fotografía, y también se realizan en la zona noroeste, junto al baluarte de la Pólvora, y en una serie de puntos concretos del castillo, del monumento, de la fortaleza, que nos van a ir dando una serie de información a partir de los restos arqueológicos documentados. Información que sobre todo resulta relevante porque aparentemente, y partiendo de la base de que tenemos un castillo medieval, evidentemente, que es lo que llama la atención con todas sus modificaciones posteriores, en el siglo XV, en el siglo XVI, incluso en el XVII, los restos aparecidos en el interior de la fortaleza y en el conjunto del cerro en el que se sitúa, como podría pasar en otros castillos, se me ocurre ahora el castillo de Ambra en Pego, o otros castillos importantes que se sitúan en la provincia de Alicante. En este caso, igualmente, encontramos restos patrimoniales o elementos relacionados con culturas mucho más antiguas que la fundación del propio castillo. En este caso hay materiales antiquísimos del siglo VIII a.C., lo que llamamos la edad del hierro antiguo. Tenemos elementos de la época ibérica, incluso hay investigadores que plantean la posibilidad de encontrar en el castillo un santuario, debido a la presencia de terracotas y demás. Bueno, no entraré tampoco al detalle en estos temas. Encontramos una fase de ocupación romana y tardorromana, por supuesto, y algún periodo de fase de ocupación islámica, en el que se detecta presencia incluso de enterramientos, llegando a una primera fortificación cristiana de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, un castillo de Alcazaba con una antigua ciudadela. Les traía este plano. Este plano de 1737 va a salir bastantes veces a lo largo de la presentación, porque nos va a ilustrar un poco la posición y el contenido de esta forma formal y de formación de este elemento patrimonial de este castillo. Como digo, a ver, este lleva el láser. Ahora. Vale, aquí podemos ver la estructura principal del castillo, podemos ver los restos de un arrabal exterior y vemos un elemento que luego comentará mucho mejor mi compañero, una entrada central con una calle principal en la parte central del edificio. Bien, el castillo, como digo, tiene diferentes reformas arquitectónicas, algunas de ellas adaptándose a los esquemas constructivos que se plantean a partir de esa época renacentista, sobre todo del siglo XVI, en el que, por el simple hecho del cambio de las tácticas de guerra, las fortalezas se tienen que ir adaptando a ese nuevo procedimiento de ataque y defensa, por supuesto, que se está generalizando. Se incorporarán en las fortalezas diferentes estructuras físicas o construcciones procedentes sobre todo de la arquitectura italiana, entre las que destacan un montón, desde las torres adelantadas, las barbacanas, los antemurales o murallas adelantadas, normalmente en forma de talud, con una cierta inclinación que posibilita mejor la defensa, y, como no, también se desarrollan en esta fortaleza en la que nos encontramos. Este tipo de construcciones permiten crear un espacio de vivienda interior, en este caso un espacio donde habría viviendas, que, como ha comentado nuestro compañero anterior Ángel, perduraría hasta 1829, momento en el que se produce ese gran terremoto que desalojará prácticamente por completo la zona de vivienda del castillo. Encontramos documentos antiguos, como este del siglo XVIII, una vista desde el mar. Encontramos modificaciones en el castillo relacionadas con todas estas
ampliaciones o reconstrucciones o mejoras del elemento defensivo, como es este conjunto de elementos defensivos, este baluarte que vemos en la fotografía. Bueno, el proyecto, tanto el proyecto como la presentación, que se llama Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Castillo de Guardamar, me gustaría remarcar mucho esas dos palabras, sobre todo diferenciarlas y que lo entendamos distinguir de la manera menos técnica. Voy a intentar explicarlo de la manera menos técnica posible, esta intervención tan compleja como es la del castillo. Parece ser que todos hablamos de la restauración del Castillo de Guardamar, pero nosotros entendemos que es muchísimo más importante la puesta en valor que la restauración del mismo. ¿Por qué? Porque la restauración, ahora pondremos ejemplos, la restauración es un elemento puntual que se realiza, que se puede realizar en un monumento, en cualquier momento, que si no se pone en valor, si no se utiliza, a los X años tendrán que volver a intervenir, puesto que no ha servido para nada. Uno de los ejemplos claros es el propio Castillo de Guardamar. El Castillo de Guardamar, ahora iremos viendo, a lo largo de diferentes décadas se ha intervenido, pero en esta imagen se ve claramente que no se ha puesto en valor. Se ve claramente que la ciudad de Guardamar da la espalda al castillo y el castillo a la ciudad de Guardamar, cosa que no ocurre con la costa. La ciudad de Guardamar se va creciendo hacia la costa y existe un diálogo muy claro, muy evidente con esa costa que no existe con esta explanada de castillo. Quería remarcar, supongo que casi todos ustedes lo sabrán, pero el castillo per se, por el propio hecho de ser un castillo, es un bien de interés cultural, y el bien de interés cultural en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana obliga a su protección, divulgación y fomento del mismo. ¿Por qué pongo este elemento? Y lo repetiré a lo largo de toda la exposición. Porque parece que todos entendemos que es evidente que hay que proteger el castillo, pero nos olvidamos de su puesta en valor, es decir, de su divulgación y su fomento. Antes de empezar la exposición voy a poner dos ejemplos muy claros para que entendamos qué es lo que por parte del equipo redactor no debe ocurrirle al Castillo de Guardamar y hacia dónde entendemos que deben ir los próximos movimientos de la Administración. Ese es un ejemplo que creo que conoceréis casi todos, está a menos de 30 kilómetros de aquí, es Orihuela, el Castillo de Orihuela. El Castillo de Orihuela, que en estos momentos está en esta situación, es un castillo que sí que ha realizado proyectos de reparación, ha habido momentos incluso con voladuras porque habían elementos que estaban muy inestables, pero el hecho de que no se haya puesto en valor, probablemente, evidentemente, por la distancia que tiene a la población, por la diferencia de altitud, por la difícil de conectarlo, el castillo no se ha puesto en valor y al no ponerlo en valor la situación actual es esta. Parece ser que hay movimientos de volver a producirlo, pero hemos llegado a esta situación en la que ya no nos queda castillo. Sin embargo, otra intervención en la que sí que se realiza una puesta en valor del monumento puede ser el Palacio de Altamira de Elche, otra población a menos de 30 kilómetros de aquí. Eso es una imagen que podemos tener de posguerra probablemente, en el que vemos cómo está el castillo, y la restauración o rehabilitación del propio castillo no es tanta, como veis la diferencia no es tanta, pero sí que es muy importante su puesta en valor, es decir, el integrar actividades dentro del castillo, el atarlo con la ciudad, el conectarlo con la trama urbana, el abrir espacios que hace que al final la propia ciudad luche por conservar ese monumento. Vamos a intentar un poco explicar lo que entendemos nosotros por castillo para modificar el criterio que podemos tener establecido por castillo. Dependiendo de quién preguntemos, ¿el castillo es una cosa o es otra? Aparentemente el castillo podría ser ese sistema amurallado, un sistema amurallado que empieza alrededor del finales del siglo XIII, pero que llega hasta la década de los 90 del siglo XX, ahora lo explicaremos con más detalle, pero el castillo también puede ser lo que es esa explanada que tenemos desde la época fenicia, desde el siglo VIII a.C. y que durante 28 siglos nos ha dado información que no vemos cuando llegamos allí, pero que está en esa explanada. El castillo entendemos que también es todas las intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo. La más evidente y la más agresiva probablemente es en el año 68 con la construcción del depósito de agua. Pero el castillo también es su relación con Guardamar. A partir de 1829 la ciudad de Guardamar baja de esa fortificación y se instala en la zona costera. Pero el castillo también es su relación con la Vega Baja. No está el castillo ahí por casualidad, está ahí porque tenía una situación privilegiada con respecto a todas las situaciones. Y lo que queremos llegar a entender es que el castillo es esto. Para nosotros esto es el castillo. Es el castillo, su monumento, pero su relación con todo su entorno. Y eso es lo que de verdad tenemos que proteger y fomentar.
A partir de ahora la exposición la vamos a diferenciar en cinco apartados totalmente diferenciados. Habría una primera parte que vamos a hablar, es la parte más técnica, vamos a intentar que sea lo más suave posible, que habla de la restauración de las murallas, una segunda parte que habla de las intervenciones arqueológicas, una tercera de la lectura histórica de ese monumento, del tratamiento urbano y por último de una imagen turística que no debemos olvidar. La restauración de las murallas. Cuando hablamos de la restauración de las murallas, pues depende a quién se lo preguntemos, podemos entender que estamos restaurando, casi todos conoceréis esta imagen de mediados de la segunda mitad del siglo XVIII, esta imagen que ya saca José David, en el que se ve esa fortificación en la parte alta. Probablemente de esta imagen, pues directamente todos pensamos que es esta imagen y que evidentemente estamos restaurando, cuando estamos restaurando esto, estamos restaurando esto. Pero tenemos que saber que esta imagen, en 1829 se queda en esta imagen. Esto es lo que nos queda de Castillo. Este torreón es este torreón. Y esta muralla es esta muralla. Y solo a partir de la década de los 80, cuando se empieza a tener cierto criterio, mejor o peor, más acertado, sobre la intervención en la arqueología, es cuando se empieza a reconstruir, rehabilitar, reinventar el castillo de Guardamar. Por tanto, este aspecto es muy importante a la hora de entender la restauración de las murallas. Ahora explicaremos por qué. Habrían dos tipos de intervenciones muy diferenciadas a la hora de acometer las obras. Cuando se acometan las obras habrá que intervenir de manera muy diferente dos aspectos. Habrá unos aspectos que son las intervenciones urgentes y otras las intervenciones que digamos son más de saneado del propio castillo. ¿A qué nos referimos con las intervenciones urgentes? Pues son aquellas intervenciones que cada minuto que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, la destrucción que se produce del castillo es galopante, es geométrica. El mejor ejemplo es este es el más evidente, ¿no? Es decir, está totalmente descalzado el lienzo de la muralla, en este momento la muralla no está apoyando, está trabajando con un arco de descarga y estos elementos apoyan en este lado. ¿Cuánto va a aguantar? Pues probablemente pueda aguantar 10 años más o puede ser que el mes que viene, por agentes externos, este lienzo de muralla desaparezca. Ejemplos muy parecidos son estos, en este tramo, esto no es muralla y esto no es muralla, pero sí que este elemento apunta a ser un tramo de muralla original en el que está totalmente horadado. Otro aspecto muy importante, que puede ser muy importante o no tener importancia, es un tema del posible cabeceo de esta parte del castillo. Es decir, hemos detectado unas grietas, no fisuras, unas grietas importantes aquí, aquí y aquí, que apunta a la posibilidad de que toda esta pieza esté apoyada en una zona que no sea la mejor y que pueda estar empezando a cabecear. En el propio proyecto se indica que debe haber, desde el minuto 1 debe haber un seguimiento con una serie de fisurómetros que vayan viendo si esa fisura, esa grieta está muerta y el castillo está ahí, no hay ningún problema, o el castillo está moviéndose y algo le está ocurriendo al propio castillo. Y el tercer elemento de actuaciones urgentes son los equivalentes a los descalces que he comentado antes, pero son la falta de consolidación. Es decir, la muralla, tanto por los materiales que se usan originalmente como por los materiales que se usan en la década de los 80 y de los 90, empiezan a degradarse. Tenemos que pensar que estamos expuestos al mar Mediterráneo, o sea, estamos expuestos a todas las tempestades, el viento, la lluvia, y al final empieza a deshacerse y esto puede provocar exactamente lo mismo que puede ocurrir en los descalces. Para que entendamos un poco la dificultad de esto a la hora de ejecutar esas obras y de ahí que sean partidas muy importantes económicas, cuando hablamos de unas actuaciones urgentes, esto es un ejemplo de la muralla de Atienza en Guadalajara, para encofrar una muralla, o sea, si la definición de muralla es un espacio, por sí mismo es un espacio al que no se puede acceder fácilmente, para eso se creó evidentemente, pues encofrar espacios que están a una altura a la que no se puede llegar, que tenemos debajo además un desnivel difícil de apoyar, pues bueno, pues ya veis, ¿no? De ahí que a poco que conozcamos un poco los sistemas constructivos, son sistemas casi inventados para poder verter hormigón, para poder encofrar. Otro aspecto muy importante en el que no voy a entrar en detalle, pero que sí que está especificado en el proyecto, es los diferentes materiales. Es decir, tenemos que, dependiendo de qué elemento vayamos a restaurar, a reinterpretar, tenemos que utilizar un material u otro. No es lo mismo restaurar una muralla original del siglo XIII, en el que se utilizan unos morteros de cales, se utiliza una piedra, se utilizan unos sistemas constructivos, que restaurar una restauración de la década de los 80, en el que los morteros son morteros mucho más duros, son morteros de cemento, casi siempre están agrediendo a la propia piedra, o sea que hay que diferenciar muy bien qué es lo que estamos restaurando.
Esto es una pequeña explicación que voy a pasar muy rápida de cómo se ha expuesto en el proyecto para que liciten las empresas. Al final hemos colaborado con Tosal Topografía, con Nacho Segura, en el que nos ha hecho una definición volumétrica exacta de lo que es todo el volumen del castillo, con lo que nosotros hemos trabajado con una herramienta muy potente de poder acercarnos e ir piedra a piedra analizando en qué estado estaba, y al final se divide en 6 lienzos de muralla, en los cuales pues se va definiendo cada uno de los puntos, se mide en el pliego, en las mediciones, se cubica el hormigón que hay que poner, cómo hay que restaurarlo, en cada una de ellas. No creo que sea el momento ahora de pararnos, pero bueno, se indica dónde está esa fisura o esa grieta, dónde deberíamos colocar un fisionómetro, dónde hay que ver o estudiar lo que puede o no ocurrir con el castillo. Y estas intervenciones que están expuestas, pues son las que a priori inevitablemente hay que realizar para que el castillo no perder o no seguir perdiendo parte de ese castillo. Y hay una segunda parte de restauración de las murallas, que serían las intervenciones de saneado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues son todos aquellos elementos que no pasa nada a medio y corto plazo si no intervenimos en ella, pero aparte de darle un aspecto de degradado al monumento, también estamos de alguna manera provocando que a largo plazo se conviertan evidentemente en restauraciones urgentes. Lo dividimos en cinco elementos fundamentales. Uno es la demolición de aquellos elementos anacrónicos, es decir, aquellos elementos que con el paso del tiempo pues, se han utilizado para otros elementos y distorsionan la lectura del castillo. El tratamiento de las juntas, sobre todo de todas esas intervenciones en la década de los 80, que se utilizan morteros de hormigón, que son morteros muy duros, muy agresivos. La eliminación de biodepósitos, al final son esas manchas negras, ¿no? Ese moho que se va provocando en las fachadas, sobre todo en los lienzos a norte. La eliminación para que no se conviertan en el siguiente punto, que es la eliminación de las plantas, ¿no? Que empieza a enraizar y eso que vemos que está lleno de plantas toda la muralla. O el propio rejuntado de elementos, de juntas que son muy débiles y que con la erosión del viento se han ido deshaciendo. Bueno, esto son documentos del propio proyecto. Al final lo marcado en azul son pavimentos contemporáneos, pavimentos del siglo XX que se utilizan, el típico pavimento de garbancillo, o todo esto es una especie de desbroce que hay que realizar porque es una escombrera. Aquí hay que eliminar todo este arbolado para poder, ahora nos lo explicará José David, poder seguir investigando qué es lo que hay aquí, o la eliminación de un muro cabrero, como llamamos, es decir, es un muro que estaba para que el ganado, probablemente se apoya en la cimentación original de la muralla, pero que es un muro para que el ganado no se salga. Aquí podemos ver ejemplos, ¿no? Aquí, como veis que se ve más mortero que piedra, prácticamente no se ve la piedra, o las propias plantas que están metiéndose por la muralla y están destrozándola por dentro, o ejemplos en los que falta el rejuntado. Veis que aquí están muy marcadas las piedras y no hay rejuntado. Bueno, vuelvo un poco porque nos hagamos una idea de la complejidad de este tipo de actuaciones. Veis que aquí en un principio pues, se tiene que proyectar un biocida, es decir, estas plantas, veis que aquí están vivas y aquí están muertas. Bueno, primero proyectas un biocida, matas la planta y luego tienes que ir arrancando raíz a raíz, porque si arrancas la planta entera te llevas el monumento detrás. O otro tipo de intervenciones, este caso es Plasencia, en el que se elimina con chorro, dependiendo de qué, de ácido, de arena, se van limpiando todos los elementos que se han ido posando en la muralla siglo tras siglo. Bueno, y aquí lo mismo, un poco vamos analizando las 3 etapas, ¿no? Es decir, cómo está la muralla en estos momentos, cuáles entendemos que son las actuaciones urgentes y en la última lámina, en la última parte, cuáles son las que entendemos que son de saneado de la propia muralla. La segunda parte, que es la que continúa José David, sobre las intervenciones arqueológicas. Bien. Bueno, lo primero que retomo en el tema que me toca ahora exponer es la enorme suerte con la que cuento en este momento, y es de participar en un proyecto en el que, por suerte ya en la época en la que nos encontramos, te he de decir que esto hace 30 años no era tan fácil, los arqueólogos estamos en esos equipos multidisciplinares o interdisciplinares en los que se va a evaluar una fortaleza o un elemento patrimonial, como es este, un bien de interés cultural, como ha comentado Pepe, en el que se va a valorar cómo funciona ese elemento patrimonial en la antigüedad o cómo funciona en origen, para poder acometer sus intervenciones de restauración, consolidación y posteriormente, y muy importante, puesta en valor, como elemento fundamental del final de todas las intervenciones que se realizan. Y digo que tenemos suerte porque es verdad que en este tipo de
de proyectos de esta envergadura, el trabajo arqueológico parece que queda un poquito de lado o queda un poquito en desuso, no sé cómo decirlo, puesto que la verdadera potencia o la verdadera potencialización del monumento se la lleva la arquitectura. Evidentemente es la parte más importante desde mi punto de vista. Pero no menos importante es la caracterización arqueológica o el trabajo de campo del arqueólogo y del equipo que trabajará en su momento en el castillo para poder comprender esta funcionalidad del edificio original. Por eso he de decir, nada más empezar, y esto será digamos una tónica de la presentación y será un poco la definición final de la misma, he de decir que el proyecto, nosotros siempre lo hemos visto un proyecto abierto. Esto es, la arqueología va a definir ciertos parámetros de la actuación, pero evidentemente esta naranja o este melón que se va a abrir nos va a abrir, valga la redundancia, una serie de líneas de actuación que deberemos ir matizando o deberemos ir trabajando sobre la marcha. De ahí la dirección facultativa de la intervención tendrá que ir tomando decisiones, supongo que sobre la marcha, porque evidentemente existen numerosos elementos propios de este monumento que a día de hoy todavía desconocemos y que con la intervención arqueológica a desarrollar vamos a intentar aproximarnos a ellos, ¿de acuerdo? Aunque hay ya intervenciones anteriores, hay muchas cosas que quedan todavía en el aire. Aquí en la primera diapositiva lo que les mostramos es una recreación o una interpretación de aquello que se ve en esta fotografía, en esta planta de 1929, en la que se intuyen y se aprecian diferentes elementos de la fortaleza que ahora mismo están prácticamente desaparecidos. No desaparecidos, más que no desaparecidos quiero decir no visibles. Uno de ellos, la famosa tenaza, que se encuentra en esta posición, y por otro lado, las dos torres con la entrada central, que ahora mismo quedan prácticamente anuladas con la parte de la zona del depósito y, por supuesto, con la pinada que se encuentra en la parte delantera. Las intervenciones arqueológicas, en este sentido, van a ir a colación de este tipo de elementos que hay que primero sanear y después excavar y a ver, no quiero decirlo así, pero casi que buscar y casi que comprobar su verdadera dimensión y su verdadero potencial y si realmente todavía están ahí. Mirad, he traído varias imágenes superpuestas. Esta es una foto aérea del vuelo interministerial entre 1973 y el 86, en la que se aprecia ya la construcción del depósito. En este caso ya veis cómo la fisonomía de la fortaleza comienza a cambiar. Todavía hemos superpuesto esta recreación de lo que sería la muralla exterior y podéis ver cómo ha ido cambiando el panorama del edificio. Actualmente en la parte delantera vemos esto, una pinada enorme, lo que podría ser los restos de esa tenaza o las construcciones pertenecientes a esa tenaza y la zona donde podría intuirse parte de esa entrada, de esa puerta. Ahí donde vienen las actuaciones más importantes, como ahora veremos. Bien, esta es la foto ya actual, la de 2017, una ortofoto del PENOA en la que se vuelve a superponer el lienzo, la posible ubicación del lienzo de muralla y he puesto estas visiones diferentes con diferentes fotos en diferentes épocas, en una diferencia de unos 300 años, para que podáis, o unos 200 años mejor, 150 o 200 años, para que podáis ir viendo cómo se articula la fortaleza y cómo se ha ido modificando con el paso de los años. Básicamente esta fotografía lo que viene es a delimitar un poco los espacios actuales del castillo. No entraré a ellos porque Pepe los va a explicar mucho mejor que yo y ya ha entrado a ellos anteriormente y entrará ahora después. Vamos a entrar directamente en lo que son las intervenciones arqueológicas planteadas en el proyecto, a partir de las cuales hemos querido definir, el equipo ha querido definir todo lo que son las actuaciones de restauración, consolidación y posterior puesta en valor. Digamos que centraremos estas actuaciones en diferentes zonas del proyecto, pero básicamente en tres apartados, quizá entre 3 y 4 fundamentales. Uno de ellos, ese desbroce de vegetación, en el que habrá que acometer algún tipo de intervención, por supuesto, en la zona de la pinada. Ese desbroce que va a eliminar primero esas hierbas impropias, esas zonas que han sido pobladas por la vegetación y que hay que sanear, hay que eliminar esa vegetación para poder ver cómo funcionan esas estructuras o lo que queda de ellas. Posteriormente,
al desbroce, una limpieza de esas estructuras que aparezcan a flote, que aparezcan en la primera fase de la intervención. Entre ellas destacaremos esas estructuras que ya se ven e incluso algunas de las que aparecieron en las excavaciones anteriores, en las excavaciones de los 80 y los 90. Esas excavaciones, digamos, esos cortes de excavación, siempre en un proyecto como este, hay que limpiarlas necesariamente, hay que recuperar esos cortes de excavación, ver esas estructuras, porque el paso del tiempo las ha degradado. Simplemente los agentes meteorológicos lo que han hecho es deteriorar todos esos restos arqueológicos que no quedaron, en algunos casos, en su momento consolidados. Esto es una parte importante. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Es cierto que en la actualidad parece que esto es muy normal y muy fácil de decir, pero no siempre ha sido así. Con esto quiero decir que las intervenciones arqueológicas sin una posterior consolidación y puesta en valor prácticamente no sirven casi para nada. Evidentemente vamos a extraer una documentación arqueológica, claro que sí, vamos a traer una secuencia estratigráfica, vamos a extraer un conjunto de interpretaciones históricas, pero por supuesto si esos cortes de excavación y esos muros y esos pavimentos, esos elementos pertenecientes a ese hábitat quedan ahí al aire libre, por supuesto se van a deteriorar. Con lo cual es muy necesario acometer ciertas intervenciones actuales que lleven a cabo por lo menos esa recuperación de esos cortes de excavación. Encontramos dos zonas importantes, esta zona de la muralla, esta recuperación de esta zona de la muralla y esta intervención en esta posible torre, de la cual aparecen ahora mismo hay unos restos, pero todavía no tenemos total claridad de que sea una de las torres bajomedievales del edificio. Evidentemente, en esta diapositiva apreciáis lo que, en realidad, antes de lo que venimos a denominar la verdadera excavación arqueológica en extensión de grandes dimensiones, otra de las intervenciones importantísimas a desarrollar en la zona sobre todo de la entrada delante del depósito. En este caso, la entrada actual se realiza por aquí, pero gracias a esa documentación gráfica que he estado mostrando anteriormente y otra serie de intervenciones anteriores, hemos podido intuir que existe una entrada por esta zona, con lo cual se plantea arqueológicamente, aparte de una limpieza de vegetación, como ya venía diciendo, una gran zanja, una intervención arqueológica bastante considerable en esta zona delantera en la que se pretende localizar parte de esa entrada. ¿De acuerdo? Esta es una de las zonas, lo digo porque han surgido preguntas sobre todo durante el proceso de licitación. Esta es una de las zonas donde se va a destapar uno de los melones más importantes, entendemos. Esto no quiere decir que a día de hoy haya que excavar completamente la entrada. Bueno, eso ya se verá, ¿de acuerdo? De momento vamos a identificarla, ¿de acuerdo? O vamos a intentar identificarla. Finalmente, ese tercer gran bloque de actuaciones se termina definiendo con una excavación arqueológica de extensión, una gran franja perimetral al trazado de la muralla, en el que pretenderemos definir esa muralla de cara a su posterior consolidación y sobre todo a su puesta en valor, ¿de acuerdo? Evidentemente, he de decir que todo este gran volumen de tierra ha sido cubicado, como decía mi compañero, hemos hecho toda la fotogrametría, todo el trabajo en 3D del castillo, en el que se ha podido básicamente hacer la volumetría y cubicar todo el volumen de excavación, y evidentemente las intervenciones a desarrollar tienen dos tipos de actuación. Aparte de esto que os he explicado, consideramos, y en el proyecto así está marcado, que puede haber un apoyo de maquinaria ligera en algunas zonas donde podamos extraer todo este derrumbe y toda esta tierra impropia que aparece en estas partes de la fortaleza, entrando posteriormente a la excavación manual, ¿de acuerdo? Que es la más importante en este sentido de todo lo que es el proyecto. Evidentemente, vuelvo al origen del inicio de esta fase de la presentación y vuelvo a reiterar que es una gran suerte contar con un proyecto de este tipo en el que, sobre todo, el presupuesto de arqueología, el presupuesto para la información o para la intervención arqueológica es bastante considerable con respecto a todo el proyecto. Paso otra vez a mi compañero. La lectura histórica, que es el tercer punto,
Como comentamos al principio, y vuelvo a reiterar, no nos olvidemos que lo que estamos restaurando es una interpretación del castillo original de Guardamar. Por tanto, al final lo que debemos mantener, los valores que debemos mantener son los invariantes propios de un castillo. Nosotros en el despacho lo llamábamos siempre como devolver la dignidad al castillo. ¿Por qué decimos devolver la dignidad al castillo? Parece ser que cualquier fortaleza tiene dos elementos fundamentales que lo define como tal, como fortaleza. Primero, un perímetro fortificado. Sin ese perímetro fortificado parece que perdemos el concepto de fortaleza, de castillo, ¿no? Y en este caso no lo tiene. En este caso tenemos este elemento, pero aquí desaparece y todo esto ya no existe. Por tanto, es devolver ese elemento fortificado. Y segundo, un acceso. Todo castillo tiene que tener un acceso representativo y es la segunda lectura histórica que debemos sacar. Con la puerta de acceso, como bien ha dicho José David, la entrada está aquí. ¿Qué es lo que nos ocurre? Cuando superponemos o intentamos superponer, porque como veis el trazado que tenemos de ese plano, tenemos que entender que es un plano de 1700, o sea, es decir, bueno, tenían los medios que tenían, y cuando intentamos superponer ese trazado con lo que tenemos ahora, que son las líneas negras, nos encontramos con ese gran depósito del 68 en el que nos está destrozando por completo la lectura del castillo. De hecho, en estos momentos ahora la entrada es por aquí. Eso es un elemento que tenemos que evitar, o sea, tenemos que recuperar esta imagen, recuperar la dignidad del castillo. El castillo tiene que estar totalmente fortificado, tenemos que tener esa sensación de que está totalmente fortificado y tenemos que recuperar esta imagen de entrada. Cuando decimos recuperar esta imagen de entrada no quiere decir que recuperemos la entrada por ahí, evidentemente. Lo que estamos diciendo es que tenemos que buscar esa puerta, estamos diciendo que este mismo espacio que hay aquí tiene que estar aquí, estamos diciendo que desde aquí yo tengo que asomarme y tengo que ver este eje, tenemos que estar dando esa sensación, porque podrá aparecer la puerta o podrá no aparecer la puerta. El segundo elemento es el muro occidental. El muro occidental, que es el muro que nos da a la Nacional, que nos da a la Vega Baja, que es el que hoy en día no existe absolutamente nada, ¿no? ¿Qué es lo que es toda esta zona de aquí, y seguiría por aquí? Esto es una interpretación, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, evidentemente aquí lo vemos, ¿no? Es decir, esto es una restauración del ancho que podría tener la muralla. Esto es un muro para que las cabras no se despeñen. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Bueno, al final estos son planos técnicos que no vamos a entrar en detalle, pero al final la idea es utilizar un lenguaje, dar la sensación que estamos restaurando la muralla original, pero con un lenguaje totalmente contemporáneo. Nosotros entendemos que hoy en día no sabemos hacer murallas como se hacían en el siglo XIII, evidentemente. No solo no sabemos, sino que además tenemos medios, han pasado muchos siglos y tenemos medios para poder hacer muros de flexotracción, es decir, muros de hormigón armado, que con espesores muy pequeños, es decir, con economías muy reducidas y con una seguridad mucho mayor a la que tenían ellos, podemos hacer muros de las longitudes que queramos. También tenemos que entender que las solicitaciones, es decir, a lo que se tiene que enfrentar el muro no es lo mismo a lo que se enfrentaba el siglo XIII y en el siglo XVI, como se imaginan, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea, esto es un detalle constructivo que no viene al caso y que no voy a explicar ahora, pero sí que tenemos que entender que, y así lo explicamos nosotros en el proyecto, que la reinterpretación o reconstrucción de esos lienzos solo se realizará si se encuentra la base de la cimentación o arranque o algún elemento que nos diga que la muralla iba por ahí. En el momento, si de las excavaciones arqueológicas no se aporta ninguna documentación, evidentemente lo que no podemos es jugar a hacer castillos. Entonces, el criterio siempre es el mismo. Se encontrará, se buscará, porque se entiende que aunque se haya expoliado, aunque haya desaparecido, todo apunta a que ese muro de cabra se ha apoyado en esa cimentación y todo apunta a que nadie se ponía a arrancar los muros que estaban enterrados en la propia montaña. Por tanto, levantamos este muro y lo revestimos no con un aplacado, sino con dimensiones importantes, lo revestimos de piedra. La misma piedra que hay hoy en día en el castillo, pero con un acabado superficial diferente, ahora veremos algún ejemplo, para que se pueda entender la lectura diferente de lo que estamos haciendo nosotros a lo que es el castillo. Para que entendamos, porque puede haber algunas lecturas que pueden entender que esto es algo arriesgado, el utilizar un lenguaje contemporáneo para la reconstrucción de un castillo. Ponemos un ejemplo muy parecido a este. En el 2013, en Pamplona,
Bueno, pues en el 2013, por unas lluvias, se derrumba por completo un baluarte, se viene abajo por completo. Y siguiendo Pamplona, siguiendo todos los criterios y pasando todos los filtros de todos los patrimonios culturales, al final deciden que no tiene sentido levantar un baluarte de 10-11 metros de altura con los mismos sistemas que se hacían en aquella época. Por tanto, en este caso lo que utilizan son unos sistemas, porque así les interesaba, porque tenían una base muy potente, unos sistemas prefabricados de hormigón que se rellenan de grava para evitar empujes y se reviste con esa piedra, para que al final la imagen que tengamos es la imagen del baluarte, que en el fondo es el que entendamos la historia. Lo que tenemos es que entender la historia de ese castillo. Como veréis, aquí se nota la zona que es la piedra original y aquí tiene una textura, un tratamiento diferente, con lo que en un conjunto la imagen general es de que es un elemento, pero cuando te aproximas puedes distinguir los dos elementos. Continuando con las fotos que nos han cedido por parte de los técnicos municipales, los arqueólogos municipales de Guardamar, en el que nos ha ido aportando información y en uno de los momentos que podía haber algo de tensión, de seguro que el muro se debe hacer así, bueno, en Pamplona lo han hecho así, pero ¿y cuál es nuestra sorpresa cuando nos ponemos a investigar? Pues que ya en los años 80 aquí se hacía aquí. O sea, esa muralla que da a la ciudad de Guardamar, la que da al mar Mediterráneo, la que da a Levante, que parece que es la muralla original y que no podemos tocar, es esto. O sea, está rellenado de hormigón. Ya hemos visto en la primera imagen de 1829, después del terremoto, que no quedaba castillo. O sea, estamos reconstruyendo gran parte de una reconstrucción de castillo. No quiero que nos olvidemos de ese aspecto. El cuarto punto, el tratamiento urbano. Cuando hablamos del tratamiento urbano, ya les he dicho que íbamos a reincidir en el tema del BID, del bien de interés cultural. No solo hay que proteger, sino que además ahora lo que tenemos que hacer es devolver a Guardamar ese espacio. ¿Para qué queremos reconstruir y hacer una arqueología de museo, de no poder utilizar? Tenemos un espacio espectacular para que la ciudad de Guardamar pueda disfrutar de ello. Vamos a poner dos ejemplos para que podamos entender muy claros. Barcelona, Montjuïc, el castillo de Montjuïc, que supongo que casi todos vosotros conoceréis, en lo alto de Barcelona, bueno, pues es una fortaleza, como puede ser la del castillo de Guardamar. Y se utiliza para elementos totalmente ajenos al propio castillo. Esto es le llaman la Sala Montjuïc, y en verano hay una serie de actividades en las que la gente se pone en el césped y hay un cine. Evidentemente, esto cuando no ocurre esto, se quita, se elimina y aquí no ha pasado nada. Pero para poder montar aquí una pantalla de estas dimensiones, para poder dar esta luz, evidentemente tienen que haber elementos ocultos, que no son propios del castillo, que dan servicio y dan actividad a ese propio castillo, es decir, lo ponen en valor. Y el segundo ejemplo que he traído, que también yo creo que va muy relacionado con este castillo, también es de Barcelona, es el Parque Güell. El Parque Güell de Gaudí, ¿no? Tan conocido Gaudí, bueno, pues al final esta es la imagen del parque, esta es la restauración, pero esta es la imagen que todo el mundo conoce de Barcelona, que distingue la Sagrada Familia, que distingue la Torre Akbar, que distingue toda la trama del ensanche. Pero esto es lo que hay detrás, al final es un albero, es un tratamiento de un espacio público. ¿Por qué no podemos hacer también eso? O sea, el castillo de Guardamar no solo es el propio castillo, el castillo de Guardamar es un mirador al Mediterráneo, un mirador a Guardamar, un mirador a Santa Pola, a Torrevieja, a la Marina, a la Vega Baja. O sea, es decir, es una lectura impresionante de todo el entorno. Bueno, este castillo tiene una complejidad, o al menos como nosotros hemos planteado el proyecto, tiene una complejidad mucho mayor a las dos intervenciones que hemos visto anteriores, y es que es un castillo que no termina, y así lo hemos hablado con los responsables políticos, y ellos nos han dado a entender que están por la labor, no termina con este proyecto. O sea, con este proyecto, bueno, restauramos el castillo y lo ponemos en valor, pero aquí tenemos una superficie salvaje de información, de 28 siglos de historia, que pueden aportar información, incluso cambiar la historia, ¿por qué no? Cambiar todo esto. Pero eso no implica que lo convirtamos en un museo al que no podemos acceder, porque la gente está trabajando. ¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, pues al final es utilizar un pavimento blando, es decir, un albero, una tierra confinada en unas geoceldas, no voy a entrar en esos detalles, pero al final lo que vamos es a regularizar esto, que si habéis subido, supongo que todos habréis subido, pues al final hay un poco de todo. Esta zona de aquí, que parece que sea el camino, no es más que la escorrentía de agua propia de un espacio que está abandonado y que al final el agua sale por donde puede. Bueno, pues al final se utiliza esa tierra, ese pavimento albero, que, oye, que si se excava en esta zona, bueno, pues yo retiro ese albero, retiro esa tierra, excavo, lo estudio, lo tapo y lo vuelvo a utilizar. Y utilizamos dos colores de albero, un color para hacer la zona de ronda, es decir, o la zona del ancho que entendemos que tendría
posterior a los estudios arqueológicos, por supuesto no inventando nada, lo que tendría, el ancho que de verdad tendría la muralla y que tendríamos que determinar con esas intervenciones, y el resto con otro color. Y el elemento central, intentando encontrar ese eje que iría a morir ahora con los depósitos, serían unos elementos. La idea es que fueran unos elementos prefabricados de hormigón que se dejaran caer tal cual sobre ese albero que colocamos y que algunos de ellos pudieran tener piezas prefabricadas, piezas de sombra que pueden ir con una pequeña jardinera, y en ese elemento de hormigón que apoyamos irían todas las conexiones. Es decir, no tenemos que hacer ninguna zanja en ese espacio que hay restos arqueológicos para poder llevar todos los servicios. Los servicios que estarían conectados desde esta zona, desde la ciudad, los conectaríamos por aquí y los llevaríamos y los enchufaríamos, digamos, a toda esta zona. ¿Para qué? Para llevar el agua de riego por goteo, para llevar la iluminación que podríamos tener en esos bancos, una iluminación muy tenue para poder tener ese espacio, pero no perder la imagen, esa imagen nocturna tan bonita del resto de poblaciones, no perderla, para poder llevar todas esas conexiones necesarias para poder hacer ese cine, esas exposiciones, esos conciertos, todo esto que nos interese, llevarlo por aquí. Y estos elementos, en el momento en el que hay que trabajarlos, o porque de las propias excavaciones se descubre que el camino no va por aquí, va por otro sitio, tal cual se desplazan de un sitio a otro, o en el momento en el que no sean necesarios, la idea es que sea todo totalmente reversible. Estos elementos se pueden utilizar en cualquier otra parte de Guardamar, desde la playa, en otros espacios que se puedan interesar. Y por último, ya para terminar, la imagen turística. Yo creo que Guardamar turísticamente es hiper mega conocido a nivel europeo, pero nos olvidamos de un elemento fundamental, que es el castillo. El castillo yo creo que es un elemento que podría darle a Guardamar una imagen espectacular y no la tiene. Pongo este ejemplo, que yo creo que no hace falta ni nombrar cuál es. Es la imagen icónica casi del país, ¿no? Casi de toda la península ibérica tenemos esta imagen. Cuando, no sé si os habéis fijado, pero cuando vamos por la Nacional recorriendo toda la costa y pasamos por Guardamar, es que tenemos este cartel y lo tenemos apagado. Lo tenemos apagado porque en esa zona no tenemos muralla, porque en esa zona no hay iluminación, pero podríamos tener esto y no haría falta ni poner Guardamar, o sea, que todo el mundo reconociera este skyline de Guardamar, el equivalente al que nosotros tenemos. Además, con criterios contemporáneos de iluminación, ¿no? Tampoco voy a entrar, pero bueno, las iluminaciones dependiendo para qué, hay una cosa que se llama iluminación fría, que es lo que conocemos como la iluminación blanca, o iluminación cálida, que es la iluminación más amarilla. Bueno, pues hay una temperatura muy concreta que todos los protocolos de iluminación de patrimonio utilizan, que es un color muy neutro para no amarillar, aquí evidentemente esto es una foto, pero bueno, para no amarillar la piedra, para que el blanco no mate las sombras, es decir, utilizar una lectura muy contemporánea. Pero no solo eso, sino que con esa propia iluminación se podría utilizar con RGBs ciertas iluminaciones de colores o proyecciones o elementos que tenemos toda la Nacional, o sea, un paso ingente de personas, y podríamos tener una gran publicidad que en estos momentos no tenemos. Y esto es lo que tenemos, ¿no? No hace falta que lo enseñáramos, pero bueno, por el día es esto, esta es la esquina, pero realmente todo esto podría ser ese inicio de lienzo que puede asomar, y esto es lo que por la noche estamos viendo. Tiene más importancia el polígono que el castillo. Y por último, ya para terminar, algo que en principio para todos parece que es un hándicap, y es el depósito, ¿no? El depósito que se construye en 1968. A mí me gustaría, tenemos que ponernos en la cabeza y en el contexto social e histórico de cada momento. O sea, es decir, tenemos que entender que en 1829 todo el mundo se va de aquí. Y esto, imaginaos cómo tiene que ser esta ciudad totalmente abandonada y derruida, y lo primero que haces es llevarte las piedras para intentar sobrevivir en la parte de abajo. Es normal que haya ese expolio, pero tenemos que entender también que la gente que viene aquí a pastar y demás, y las cabras, que es su sistema de vida, pues que lo modifique y haga esto. Y tenemos que entender también, en un momento en el que la arqueología no tenía ningún valor, en los años 60, pues que en el punto más alto, lógicamente, se coloque el depósito. Por tanto, yo creo que no lo deberíamos ver como un problema, sino como un apoyo. ¿Por qué? Porque este elemento lo tenemos aquí y evidentemente, aunque lo destruyéramos, aunque lo hiciéramos desaparecer, no vamos a reconstruir el castillo porque está enterrado, o sea, se ha destrozado por completo toda la historia. Pero sí podríamos utilizarlo
como posible centro de interpretación. Parece ser que en unos años este elemento podría volver al ayuntamiento, podría pasar a ser municipal, y esto yo no he entrado, no lo conozco, pero tiene que tener un sistema abovedado de los años 60 de hormigón probablemente, que tiene que ser espectacular para hacer un centro de interpretación, no solo del castillo, sino de Guardamar, salas de exposiciones. La parte de arriba podría utilizarse para algo más, podríamos pasar este puente que completaríamos ese espacio. Al final, lo que quiero transmitir es que le demos la vuelta, intentamos que este espacio pueda convertirse en un espacio positivo. Y voy a poner un ejemplo, y salvando las distancias, por supuesto, y vuelvo a la Alhambra de Granada, haciendo una lectura en medio minuto, ¿no? La Alhambra de Granada es de la época que es medieval, ¿no? es islámica, y en el Renacimiento llega Carlos I y Carlos V, y monta esta barbaridad aquí en medio, esta salvajada, ¿no? Ahora, bueno, pues a todos nos parece muy bien porque es parte de la historia y es muy bonito y lo utilizamos, pero había dos posibilidades: o destrozar esto por completo, o sea, mirad la planta, mirad el estudio, ¿no? Esa arquitectura árabe, como todo, y llega el gran Carlos, ¿no? Y dice, aquí estoy yo, y lo monta esto. Bueno, pues al final se ha dado la vuelta y se ha aprovechado, y al final es la parte que es gratis de la Alhambra, es la que todo el mundo conoce, es donde está el centro de interpretación, el pequeño museo, y se conoce. Bueno, pues esta es la propuesta nuestra, es decir, aprovechémonos de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del castillo y transformémoslo en una gran ventaja. Al final es convertir el castillo pues, en un espacio de investigación, pero también en un mirador para el Mediterráneo, también en un espacio para la población, una puesta en valor, una imagen turística de Guardamar. Y, aprovechemos como centro de interpretación, incluso museo, ¿por qué no? Una ampliación del Museo de Arqueología en el que puedan tener esas piezas, y al final recuperemos la dignidad del castillo, ¿no? Cerremos y creemos ese acceso. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues como habéis podido comprobar, pues dos proyectos muy ilusionantes, de una envergadura bastante impresionante para la ciudad, y como antes apuntábamos al principio, que creo que puede marcar pues un antes y un después si además reunimos pues todas las inversiones que se están acometiendo en el patrimonio de la ciudad. Hablábamos de la importancia turística, como no puede ser de otra manera, de este tipo de proyectos. Hoy en día sabéis que en el mundo del turismo se habla muchísimo del producto, el producto y lo que son el sol y playa, pues hay muchísimas ciudades que ofrecen ese tema del sol y playa. Y la verdad que cuando una ciudad como la nuestra dispone de esa potencialidad, pues parece un disparate no ponerla en valor y no poder usarla y no poder meterla dentro del canal del turismo como no puede ser de otra manera. Como decíamos antes, ¿no? Esto va unido pues, a una serie de actuaciones a nivel patrimonial que se vienen desarrollando en los últimos años. Tenemos muy claro que el futuro próximo y el futuro a medio y largo plazo pasa precisamente por esto, por poner en valor toda la riqueza patrimonial de nuestra ciudad, y esperemos pues, que este tipo de proyectos que se inician ahora en esta primera fase pues tengan su continuidad. Lo que escuchamos de los técnicos, de los arqueólogos que ya vienen trabajando en otros espacios en la ciudad, nos indican y nos llevan a pensar que sí, ahora mismo nos hablan de auténticas maravillas, de auténticos tesoros que tenemos enterrados en nuestras arenas, y todo eso tiene que ser lo que nos marque el futuro próximo de Guardamar como ciudad referente, que creo que tiene los condicionantes para conseguirlo. Yo reiterar el agradecimiento por haber asistido a esta presentación, por supuesto a los técnicos y redactores de los diferentes proyectos. No sé si tenéis alguna cuestión. Evidentemente, si hay alguna cuestión técnica, pues nosotros no somos los más indicados para responderlas, y nada, desear que cuanto antes pues, se pongan en marcha los proyectos. Sabéis, como hemos comentado antes, que el del castillo ya está en la última fase de adjudicación. Entiendo que la adjudicación pues, se podrá llevar dentro de 2 o 3 semanas a lo sumo, una vez que se resuelva la documentación que se han aportado, y el proyecto de la Casa Museo Ingeniero Mira pues, se licitará en breve, cuando se completen tanto los pliegos técnicos como
los administrativos, que ya están también en la última fase y a punto también de iniciar ese procedimiento de licitación.